Hago este audio para que sepas que este episodio no es como el resto. Este episodio es muy especial y sobre todo para mí. Esa palabra que más escucho cada día es mi nombre. Y mi nombre en este episodio estuvo en jaque. A mí me llegó a movilizar hasta el punto de reflexionar sobre dos conceptos, la humildad y la ignorancia. Y la ignorancia no desde la falta de educación, sino de desconocer o ignorar diferentes cosas, conceptos, realidades e incluso con las que convivimos y vivimos a diario. Y del otro lado, la humildad, no desde una mirada sumisa, adiestradora o solemne, sino de conocer y saber que voy a ignorar gran parte de otros conceptos que me rodean, simplemente porque soy un ser finito y eso implica un límite. Por eso, hoy me acerco con una compañera especial en el detrás de las partituras, desde la humildad de reconocer aquellas cosas que ignoro o creía conocer y permitiéndome así volver a resignificarme. Buenas, buenas. Mi nombre es Ayelén Correa. Soy pianista, docente, especialista en medio escénico e interpretación emocional para músicos. Hoy te doy la bienvenida a este podcast que en cada encuentro te invita a descubrir el detrás de las partituras. Así que prepara el mate, té o café, ponete cómodo, cómoda, que empezamos. Buenas, buenas, bienvenidos a otro nuevo episodio en el Detrás de las Partituras. Hoy tenemos una entrevistada especial porque viene también compartiendo mis orígenes. Para los que vienen escuchando acá en el Detrás de las Partituras, saben muy bien que me encanta ir hacia la raíz. Me gusta conocer el mensaje personal de cada músico, artista. Y en este caso me interpela muy de lleno a mí. ¿Por qué? Porque hoy voy a ir a la raíz. Más de ustedes me conocen que mi nombre es Ayelén Correa y que acompaña a músicos a transformar algún que otro displacer con el miedo escénico. Pero más de uno de ustedes no saben que mi nombre es Alegría. Alegría en mapuche. Y no es casualidad que una emoción que me identifica, que me emociona, genere esto, genere que yo acompañe a otros músicos en otras emociones. Por eso me pareció súper importante ir a la raíz, pero con alguien que está allí, que nació y que divulga todo esto. Anaí Mariluán, bienvenida. Mari, Ayelén, estoy contenta de oírte, de ir reflexionando todas las cosas que estás presentando. Gracias. Para los oyentes, me encantaría que te presentes, que cuentes por qué compartimos algo en común y desde dónde. ¿Qué estás haciendo? Bueno, no sé qué compartimos, acabo de conocerte, pero tu nombre no es exactamente alegría, sino la que sonríe, ¿no? Porque es un verbo lo que tenés por nombre. Yo pertenezco al pueblo mapuche, el pueblo mapuche usa el mapuzungún para entenderse con la vida, el mapuzungún es la lengua de la tierra, y como todos los que vivimos en territorio, tratamos de tomar esa lengua y aprenderla diariamente para poder expresarnos y para poder traducir al territorio que habitamos, ¿no? Así que vivo en Bariloche, eso debo contarles, y soy música y también cantora. Qué hermoso. Y esto que perteneces a una comunidad mapuche, para muchos que nos están escuchando desde otros lugares del mundo, ¿qué significa? Bueno, pertenecer a un pueblo, que es el mapuche, es pertenecer a comunidades que hoy se denominan originarias, ¿no? First Nation, para aquellos que están en otras latitudes, también en tiempos históricos se denominó poblaciones indígenas, indios, aborígenes, son todas categorías que van fluctuando con el tiempo, pero que aluden a la representación de pueblos que están antes de los estados. Entonces, los pueblos originarios son espacios, digamos, comunitarios y formas de organizaciones distintas que los estados absorbieron. Tal es el caso del pueblo mapuche, que vive a ambos lados de la cordillera, tanto en Chile como Argentina,
Y entonces a eso denominamos comunidad mapuche. Qué hermoso, me encanta, porque qué mejor que una definición de la persona que habita ahí, en ese espacio, en ese lugar. ¿Y cómo es la música mapuche? Bueno, no se puede hablar de música porque la música es una categoría occidental, ¿no? Entonces, si nos referimos a las expresiones sonoras tradicionales, no estaremos hablando de música. Si estamos hablando de música, nos referiríamos a los músicos, ¿no? Y en ese sentido hay cantidad de músicos mapuches en este momento, expresándose tanto en la música libre, en la música contemporánea, en la música folclórica, en el rock and roll y el heavy metal, que es donde está la mayor cantidad de gente mapuche expresándose, también en el hip hop, el rap, ¿no? Entonces, eso en relación a la música. Qué bueno, y qué distinto que es uno lo que ha enseñado o aprendido incluso en las formaciones. Todos los que nos escuchan acá en el Detrás de las Partituras, en general son músicos académicos. Y esta expresión artística, podemos llamarlo, ¿sí? En general se No, no se enseña... puede llamar expresión artística porque no estamos hablando de arte tampoco. Las categorías que estás mencionando y también al público al que nos estamos refiriendo Ajá. deberán cambiar el peldaño, ¿no? Con el que se piensan las expresiones sonoras, ¿no? Lo más parecido a pensar lo que suena en un territorio es pensarlo como expresiones sonoras. Y para el pueblo mapuche tiene una palabra especial, que es ayecán, y esa palabra no tiene traducción al castellano específica como para que la podamos entender, pero creo que serviría para cualquier músico entender que tampoco tiene sentido, ¿no? ¿Para qué estamos poniendo al servicio del castellano un pueblo que no necesitó del castellano durante miles de años? Entonces ahí creo que es donde empieza un espectro que nos interesa como músicos, ¿no? Saber que existen otras músicas que no están al servicio de Occidente, no tienen por qué estarlo, superviven en una margen autónoma, con sus propias palabras, con sus propias expresiones, sus propias formas de ser y estar en el mundo. Creo que esto es lo interesante respecto de lo que consultabas. Gracias por iluminarnos porque claramente hay una desinformación amplia y que incluso se termina enseñando de forma errónea, porque esto que estoy comentando es parte de la forma en que se denominan los conservatorios, ¿no? Como conservamos y enseñamos de una mirada más eurocentrista, diría, ¿no? Y no una mirada real, legítima, latinoamericana como la que estás proponiendo vos. Y ojalá, sí. Porque en realidad también la categoría de Latinoamérica nos excede, ¿no? Nos excede porque yo sí pienso que los conservatorios pueden haber tenido un gen, digamos, que tiende a formar músicas en una sola línea. Pero también pienso que en las experiencias contemporáneas hemos visto vastas expresiones en donde los conservatorios ya no conservan, ¿no? Sino que se valen de músicas de distintos orígenes para poder hacer construir una nueva narrativa. Entiendo que estás hablando por ahí de conservatorios muy, muy ortodoxos o muy parados en la línea de los nacionalismos que hoy alienta Europa. Sí, sí. Y se nota bastante esa realidad porque justamente cuando hablamos de ir a la raíz, muchos músicos no saben cuál es su propia voz o cómo construir esa voz interna, cómo elegir los condimentos de ese mensaje artístico. Quisiera que indaguemos por acá y que pensemos cómo construyen ahí estos condimentos, estos elementos. Bueno, nosotros no vamos a ninguna raíz, sino que vamos hacia las ramas. Porque, digamos, la gente tiende a asociar a los pueblos originarios como algo que está previo, ¿no? Pero en realidad nosotros estamos durante y estamos en el futuro. Entonces, no hablaría jamás de raíces ni de orígenes, sino que hablaría de futuro y de ramas, ¿no? Y de hojas y de flores. Yo pienso que esa es la forma de construir correctamente para dejar de situar a los pueblos originarios en el pasado, cosa que ha sido una metáfora que nos llena aún de complejos errores. Estoy pensando que muchos de las naciones, para diferenciarse o para construir sus propias bases ideológicas, ha buscado en los orígenes y en esos orígenes la pureza, y con eso se han generado los movimientos nacionalistas más peligrosos
que la historia ha dejado tristemente, digamos, hechos que tienen que ver con ir para atrás, ¿no? Por eso nosotros vamos hacia adelante. El pueblo mapuche es un pueblo de futuro porque cuida la vida. En ese sentido, se enfrenta con emprendimientos mega extractivistas que disputan el territorio. Entonces, poner a los pueblos originarios en el futuro representa una disputa por los territorios. Por eso siempre se nos sigue asociando al pasado. Yo como música lo que trato es hacer música, ¿no? Y las expresiones sonoras tradicionales de mi pueblo las reservo para las ceremonias que son íntimas y privadas y no tienen sentido una proyección. Entonces me siento en algún punto como de dos mundos. Wow, increíble. Y entre dos mundos, porque literal ahora les cuento a los oyentes que Anaí está en punto de viaje, está haciendo esta entrevista, brindándonosla desde su gran infinidad de generosidad desde el aeropuerto de Argentina, porque uno pensará que es solamente estas expresiones, esta música, esta realidad que nos viene a ofrecer, se queda ahí, en ese espacio entre Chile y Argentina y ya está. No, me encanta que podamos pensar en divulgar todo esto y en cruzar, ¿no? Otra vez el océano, el transatlántico, y que nos cuentes hacia dónde vas, cómo es este compartir de la expresión sonora. Bueno, esta es digamos, todos los oyentes del programa seguramente saben de qué se trata. Los músicos estamos siempre obligados a pasear nuestros cantos, o son los cantos los que nos pasean a nosotros. Muchas veces las visitas no son transatlánticas, sino que, digamos, voy por todo el continente americano y norteamericano también. Y bueno, eso, asisto a la generosidad y a la amorosidad de festivales que convocan mi música para integrar sus programas. Y el que quiere descubrir un poco más, ¿qué tipo de festivales son? ¿De qué se tratan? ¿Cómo surgen? Bueno, eso sería una pregunta para los programadores, ¿no? Porque en general yo asisto a festivales que tienen que ver con la música, con el jazz, con la música popular, con la música académica también, ¿no? Porque mi música también ha estado proyectada en distintas filarmónicas y en general no hay un rasgo particular que convoque, sino que siempre estoy yendo a distintos eventos. Qué bueno. Y ahora, como para aprovechar el momento, ¿en dónde te encontramos? ¿Cómo surge? ¿Dónde te podemos ver? Bueno, mi música, como la de cualquier otro trabajador obrero de la música, se puede encontrar en las redes de Spotify, de YouTube, de Deezer, Apple Music. No sé, estoy pensando, tengo una página web, mi nombre es Anaí Mariluán. Si ponemos música mapuche van a encontrar un vasto espectro de lo que nosotros sonamos como pueblo, y entre todos esos referentes seguramente también me encuentran a mí. Quizás haya que aclarar que el pueblo mapuche se encuentra tanto en Argentina como en Chile. Nosotros somos víctimas de la campaña al desierto de un lado, la pacificación de Araucanía del otro, y ese genocidio no reconocido hace que nuestras tradiciones se hayan descontinuado, o que se asocia el pueblo mapuche siempre a Chile, digamos, fundando la cordillera como un paso que divorcia la cultura de un lado y del otro lado, pero el pueblo mapuche se extiende de mar a mar. Y bueno, en el medio es donde yo vivo, es en Bariloche, queda en la cordillera, y desde ahí, digamos, las redes operan como una forma de difundir el trabajo que tanto nos cuesta hacer, pero también tanto nos da gusto mostrar, ¿no? Sí, tal cual. Y mencionás toda esta situación de la guerra del desierto. ¿Qué mejor que preguntarte a vos, ¿cómo es la historia? Porque en general se cuenta desde los conquistados, o sea, el conquistador, y no los padecientes, esta situación del genocidio que mencionás. ¿Cómo es la historia según la realidad que ustedes vivieron? Que me parecería interesante y súper importante enaltecer la voz de esta realidad, porque muchas veces se cuenta en los manuales a medias, y me parece que incluso de una manera
a veces errada, porque uno cuando va indagando realmente hay cosas que no nos cuentan de verdad. ¿Qué pasó en esa situación, en esa realidad allá hace tiempo? Bueno, no es la guerra del desierto, es la conquista del desierto. Fue Mm, una campaña militar que en Argentina se extendió, digamos, a partir de 1880 hasta 1900, entrado 1900, y las consecuencias se acarrean hasta el presente. Y por otro lado, la pacificación de la Araucanía, que, digamos, tuvo el mismo cometido, pero en lo que hoy es Chile, ¿no? ujú, Entonces, para aquellos que no conocen, el pueblo mapuche quedó prisionero de dos estados. La mayoría de los pueblos originarios están presos de los estados, presos de sus políticas y, digamos, marginalizados de sus acciones autonómicas porque, digamos, perdieron el territorio, ¿no? Entonces, en esa pérdida de la autonomía es que nosotros entendemos que ese territorio todavía es objeto de disputa, por lo tanto lo reclamamos. Nosotros no contamos nada distinto de lo que se cuenta, digamos, oficialmente, porque en realidad nosotros todavía no escribimos, ¿no? Entonces las cosas que están escritas desde las fuentes de las campañas militares que en ese momento veían a las personas indígenas deshumanizadamente. Digamos, rastros de eso tiene Europa, ¿no? Con las políticas que provocaron y alimentaron el positivismo. Las personas no eran consideradas entonces humanas y por eso todo el tipo de vejaciones que se sufrió ocurrió con los que serían nuestros tatarabuelos ahora, ¿no? ujú. Así que recuperando esas memorias es que nosotros desandamos el camino hacia la recuperación legítima de esos territorios y esa lucha que es para el pueblo mapuche una completa dignidad, ¿no? Sí, qué bueno esto que mencionás y me hace recordar acá, yo que estoy del otro lado en Italia, que en cada lugar, en cada pueblito hay un dialecto y se respeta que cada pueblo tenga su dialecto, su forma, su estructura, su música, su forma de expresarse musicalmente, incluso la construcción de los instrumentos y que en paralelo va fluyendo el idioma que los une, que es el italiano, pero que en realidad, yo que estoy acá, por ejemplo, en San Giorgio Lucano, tienen San Giorgese, es decir, se habla la lengua lucana del lugar. Y eso ha perdido Argentina, ha perdido varios espacios en Latinoamérica y me parece que es un poco esto lo que estás diciendo, porque si no se hubiese perdido, hubiésemos tenido la región de ustedes, la región de los diaguitas, las regiones de diferentes lugares y que nos podría unir una lengua o un idioma que hubiésemos elegido, pero no pasó eso. Bueno, parcialmente porque Argentina no perdió nada. Todo Sí. eso está, ¿no? Eso está. Lo que no está es oficializado, como seguramente lo que me estás contando, ¿no? Me Mm. imagino que en San Giorgio debe haber cartelería oficial con la lengua de ellos, ¿no? Sí, está el Em, diccionario, la parte de los libros, de, digamos, cómo se escribe y se lee el dialecto, pero que el ah, dialecto incluso se aprende de manera orgánica la cotidiana. claro, con el Mapuzungún pasa lo mismo. Mm, Y también sucede con el quichua, sucede con el guaraní, todas las lenguas están vivas, ¿no? Lo que no están son oficializadas, eso indica que no se enseñan en las escuelas, que no hay cartelería oficial, pero la gente lo habla, ¿no? Y entonces sí. el pueblo, digamos, los pueblos originarios se encargan de mantener sus espacios de reunión, de Coneltun, digamos, espacios en donde se practica la palabra y donde se entiende el mundo de una forma distinta. Sí, me encanta esto que mencionás y cómo nos haría de bien, ¿no? Poder oficializar un poco estas realidades y conocerlos y hablarlos de una manera que nos pertenezcan a todos y no desde algunas situaciones que me pasan a mí. Hablo de mí y de desconocer o de conocer a través de un manual. Porque bueno, Argentina es enorme, para el que no se escucha, es muy larga Argentina en territorio,
Y pasa que, claro, yo habité en Buenos Aires, tengo mi mamá en Río Gallego, en Comodoro Rivadavia y mi papá en Río Gallegos. Hay origen en la familia de este lugar, ¿no? De cruzar la cordillera, como decís, abuelos o bisabuelos que están en Chile. Digo, pero a mí no me llegó eso. Y qué triste, decía yo, pensaba yo, porque la cultura la hacemos en la familia, esta cuestión de pasar la información de una persona a la otra, de un ancestro al niño. ¿Qué crees que sí todavía ustedes mantienen en esa realidad que el resto, por ejemplo, de los que no vivimos por ahí cerca, no tenemos? Creo que falta algo, comunión incluso de un pueblo más heterogéneo y no homogéneo, buscando como eso, la individualidad, sino esto, la pluralidad y la diversidad. Bueno, ahí diste la tecla, digamos, no es culpa de tu familia no transmitir, sino es culpa de los estados dejar de perseguir a aquellos abuelos y ellos, en busca de un futuro mejor para sus hijos, les enseñaron castellano y borraron los orígenes por los cuales se los discriminaba, ¿no? Uh-huh. Esto es importante para mí decirlo y recalcarlo y no caer en romanticismos o también en no profundizar históricamente, porque en este momento en el mundo florecen los racismos nuevamente, ¿no? Sí. Entonces, digamos, la homogeneización a veces es una escapatoria, es un escudo para sobrevivir. Entonces, muchas de las familias no olvidaron quiénes son, pero digamos, hubo que preservar la vida. Entonces, en ese sentido, no se pierde nada para los mapuches siempre y cuando haya alguno dispuesto a recordar, ¿no? Entonces, nosotros creemos que la división que se hace con la prevalencia de las ciudades hace que uno se emancipe de los conocimientos que están en la tierra, en el campo, ¿no? Por eso la lucha del pueblo mapuche va a ser siempre por territorio, porque sin territorio no hay espacio para la cultura y no hay lugar para la lengua. Sí, así es. Me encanta que lo menciones y por eso te invitamos para pasar este ratito acá en el Detrás de las Partituras, que quisiera darte el espacio para comentar lo que sientas para estos músicos que quizás no conocen, no saben, qué es el primer acercamiento mapuche de música, de cultura y de todo el ecosistema que implica. Si querés dejarles algunas palabras, querés comunicar algo como para ir cerrando. Bueno, qué honor. Yo si hablo con un músico entiendo que nos entendemos desde algún lugar intuitivo, desde alguna otra inteligencia, desde un lenguaje musical, desde la pasión por los instrumentos, desde las historias que encuentran algún abuelo enseñándonos, transmitiéndonos esa vocación, ¿no? Para mí la música fue siempre un aprendizaje familiar, luego se volvió oficio y luego se volvió profesión. Entonces yo lo que anhelo siempre al encuentro de otro músico es la capacidad para abrirse a otras diversidades y para fomentar en esa posibilidad de la interculturalidad un mundo mucho más ampliado para buscar sonoridades. Hermoso, hermoso, me encantó. Te agradezco enormemente, Anaí, porque este ratito es oro, además, y bueno, invito a todo el detrás de las partituras que pueda escuchar la música, el arte, todo lo que nos trae Anaí, nos comparte, porque es maravilloso, es hermoso. Invitarlos también a los demás que están quizás en otras partes del mundo, por ahí nos escuchan desde México, desde Perú, desde otros lugares, de conectar con la realidad de su pueblo, las diferentes realidades. Y quienes están del otro lado, en el transatlántico, desde acá, desde Europa, que también, ¿no? Que podamos ver la transparencia de las variedades, de las diversidades y que nos unamos ahí en el sonido. Así que te quiero agradecer, Anaí, este ratito y bueno, ojalá que se repita. Bueno, muchos éxitos, Ayelén.
Justo estos días estuvimos viendo videos de los vientos, ¿no? Que azotan Comodoro. Y bueno, ahí también hay un canto, ¿no? Así que una alegría saber que sos de esos lugares. Gracias, ¿eh? Bueno, nos vemos en el próximo episodio. Te cuento que me encontrás en las redes como yelencorrea.musica. Ahí vas a descubrir cada uno de los espacios que creé exclusivamente para vos. Nos vemos detrás de las partituras.